¿Cómo están, estimados amigos? Les saluda el profesor Javier Pampa, docente del curso de Excel empresarial. En esta oportunidad vamos a hablar de las funciones lógicas. Las funciones lógicas nos van a permitir tomar decisiones en base a un criterio, una condición, ¿no?, que nos dará como resultado verdadero o falso, y según este resultado podemos realizar una determinada acción. Vamos a ver en qué consisten estas funciones lógicas. Si queremos ubicar esta categoría en Excel, debemos ir a la parte superior, a la ficha fórmulas. En el grupo biblioteca de funciones podemos encontrar aquí la categoría lógicas. Hay varias funciones que están incluidas en este grupo. El día de hoy vamos a hablar específicamente de la función si, la función o y luego la función y. Vamos a ver que estas funciones, la función y la función o, pueden trabajar conjuntamente con la función si. Ahora vamos a ver la sintaxis de esta función. La función si, que en inglés sería la función if, podemos ver que esta función tiene tres argumentos. El primer argumento, que es la condición, la prueba lógica. Segundo argumento, el verdadero. Y el tercer argumento, falso. Hay que indicar que estos dos últimos argumentos, verdadero o falso, van a depender ambas del primer argumento, ¿no?, del resultado aquí de la condición. Por lo tanto, en la función si podemos decir que devuelve un único valor si la condición especificada se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Aquí tenemos otra sintaxis de la función si, pero en este caso podemos ver que se está utilizando adicionalmente la función y en el primer argumento de la función si. La función y nos va a permitir, ¿no?, trabajar con varias condiciones a la vez. Ahora, si todo esto se evalúa, ¿no?, si todo esto nos da como resultado verdadero, recién se mostrará lo que aparece en el segundo argumento. Caso contrario, si es falso, se mostrará lo que se encuentra aquí en este tercer argumento. Por lo tanto, podríamos decir de la función y que esta función devuelve verdadero si todos los argumentos son verdaderos y falso si algún argumento es falso. Tenemos otra sintaxis de la función si, y esta vez en el primer argumento se está utilizando la función o, que también nos permite trabajar con varias condiciones. En este caso, la condición, la función o nos va a devuelve verdadero si alguno de los argumentos es verdadero y devuelve falso si todos los argumentos en este caso son falsos. Entonces, como podemos ver, la función si puede trabajar conjuntamente con la función y también con la función o. Vamos a ver ahora ejercicios para estas funciones. Vamos a ver un primer ejercicio para utilizar la función si. Tenemos la siguiente tabla de datos: nombres, edad, y aquí en la columna de observación es donde vamos a realizar el cálculo, ¿no? Considerar lo que nos dice nuestro amigo en este caso respecto a la edad. Si la edad en este caso es menor a 18, se mostrará el mensaje de la observación menor de edad. Caso contrario, si no, se debe mostrar el mensaje mayor de edad. Vamos a realizar este enunciado. Me ubico sobre esta celda, pongo igual. La función si, como podemos ver, tiene tres argumentos, ¿no? La prueba lógica, valor si es verdadero y valor si es falso. La prueba lógica era respecto a la edad. Si la edad es menor a 18, si es menor a 18, entonces que se muestre el mensaje menor de edad, que es un texto, por lo tanto tiene que ir entre doble comillas. Escribo aquí menor de edad, cierro doble comillas, cierro paréntesis. No, todavía me falta el tercer argumento para la función si, es decir, cuando sea falso. Cuando la prueba lógica nos dé como resultado falso, entonces aquí se debe mostrar mayor de edad, ¿no? Acá nos dice, si no, se mostrará el mensaje mayor de edad. Doble comillas, mayor de edad. Cierro de comillas y cierro también finalmente la función si. Este es el primer argumento, ¿no? De este primer argumento prueba lógica van a depender los siguientes dos argumentos, que se mostrará menor de edad cuando sea verdadero y se mostrará el mensaje mayor de edad cuando sea falso. Cierro aquí doble comillas, le doy enter para verificar, me muestra el resultado. Voy a copiar esta fórmula hacia abajo y ya tengo todos los resultados. Voy a evaluar uno, por ejemplo, donde me diga mayor de edad. Aquí, por ejemplo.
¿no? O este de acá, 27. A ver, vamos a ver. 27 es menor a 18. 27 es menor a 18. Eso nos da como resultado falso. Y si es falso, se realizará lo que está en el tercer argumento, ¿no? Es decir, se mostrará el mensaje mayor de edad, ¿no? Entonces, eso lo puedo verificar. Aquí me muestra inmediatamente el mensaje mayor de edad. Vamos a ver ahora otro caso, pero utilizando esta vez funciones anidadas, ¿no? Es decir, dentro de una función principal que es la función sí, vamos a utilizar luego otra función. Vamos a ver acá, tenemos un listado de precios, producto, tipo, lista de precio y precio de venta. Si en este caso nos piden lo siguiente, si el tipo es A, entonces en el precio de venta se debe mostrar precio de lista más el 30% por el precio lista, es decir, el 30% de precio lista, ¿no? Se suma ahí. Y luego para el tipo B, el precio lista más el 20% por el precio lista. Perfecto, todo esto es el 20%, se agrega el 20% al precio de la lista, según la categoría, ¿no? Según el tipo en este caso, si es A o si es B. Si no, caso contrario, verifique inmediatamente el tipo. Voy sobre esta celda, precio de venta, y utilizo la función sí, ¿no? La función sí, paréntesis, coloco aquí la prueba lógica respecto al tipo, pregunto si el tipo en este caso es igual a la letra A, doble comillas, la letra A, cierro doble comillas, punto y coma, ¿no? Si esto nos da como resultado verdadero, ¿no? Entonces aquí se debe mostrar, bueno, en este caso no se va a mostrar mensaje. Si es tipo A, se va a realizar el siguiente cálculo, que es precio lista sumado el 30% que se multiplica por el precio de lista, ¿correcto? Ya, recordar que todo esto de acá lo puedo reemplazar por lo siguiente. Como es el 30%, al precio de lista lo multiplico por 1.30 y nos va a dar el mismo resultado. Punto y coma. Caso contrario, si no es A, entonces va a ser B, ¿no? Entonces aquí puedo utilizar nuevamente la función sí y consultar, ¿no? Respecto al tipo. Si es B, en este caso, doble comillas la letra B. ¿Ya? Si es B, entonces esta vez se multiplicará por el 20%, ¿no? Entonces ya sabemos ello. Precio de lista multiplicado esta vez por el 1.20. Ya, para indicar aquí esta formulita del precio de lista más el 20% multiplicado nuevamente por el precio de lista. Lo podemos simplificar con esta operación. Precio de lista por el 1.20. Punto y coma, ¿no? Entonces, finalmente, un caso contrario, es decir, si no, que se muestre el mensaje verifique tipo. Doble comillas, verifique tipo, ¿no? Escribo aquí el mensaje, verifique tipo. Verifique tipo. Cierro doble comillas, cierro esta vez todas las funciones sí, he utilizado dos veces, uno y dos veces aquí al final también. Cierro paréntesis y ya tengo el resultado. Copio la formulita hacia abajo y ya se muestra el resultado, ¿no? Entonces cuando sea igual a la letra A, el tipo, se estará multiplicando el 30%, ¿no? Se mostrará el 30% del precio de venta, se aumentará el 30%, ¿no? Caso contrario, cuando sea B, se mostrará el 20%, se aumenta un 20% el precio de lista. Caso contrario, si no es A y no es B, se mostrará el mensaje verifique tipo. Es decir, cuando no sea A o B, ¿no? Es decir, cualquier otro, se mostrará el mensaje verifique tipo, como podemos ver. Y aquí, finalmente, ponemos aquí los totales para cada una de estas columnas, la sumatoria de cada columna. Luego tenemos ahora la función O. La función O, en este caso, lo vamos a utilizar para este ejercicio. Tenemos aquí los nombres, acá un listado de sexo, un listado de la edad. El enunciado nos dice esta vez lo siguiente, ¿no? Respecto a la edad y el sexo. Si el sexo o la edad es menor a 12, ¿no? Esta palabrita nos va a definir qué función vamos a utilizar, la función O, dentro del primer argumento de la función sí, ¿no? Si esto nos da como resultado verdadero, se mostrará el mensaje ingreso libre. Si no, caso contrario, se mostrará el mensaje pagar de dote. Pagar, en este caso, entrada, ¿no? Entonces inicio con la función sí, y aquí en el primer argumento de la función sí, que es la prueba lógica, me voy a ayudar de la función O para colocar las condiciones, ¿no? El sexo. Si el sexo en este caso es igual a F,
entre doble comillas f, punto y coma. La segunda condición que va a ir para la función o es respecto a la edad. Selecciono la edad. Si la edad es menor a 12, cierro paréntesis, estoy cerrando el paréntesis de la función o. Entonces aquí se está evaluando dos condiciones, si el sexo es f o la edad, en este caso es menor a 12. Si todo esto, esta prueba lógica se cumple, nos da como resultado verdadero, se mostrará el mensaje ingreso libre, que va a ir entre doble comillas también. Ingreso libre. Cierro doble comillas al texto y finalmente cierro la función sí. Le doy enter y me muestra aquí el resultado falso. Y me muestra falso porque acá ha evaluado, ha mostrado un resultado de la prueba lógica. Aquí nos dice que nos da como resultado falso. Por lo tanto, si es falso, aquí en el tercer argumento de la función sí, vamos a colocar pagar entrada. Pagar entrada. ¿No? Cierro doble comillas, en este caso pagar entrada, cierro doble comillas para cerrar el texto y cierro también la función sí. Y listo, me muestra el mensaje, pagar entrada o ingreso libre. Copio la fórmula hacia abajo, voy a evaluar el primero acá, ¿no? Acá respecto a la función o, evaluamos m es igual a f, eso es falso. 25 es menor a 12, 25 es menor a 12, eso es falso. Es decir, en una función o tenemos los dos argumentos que nos dan como resultado falso. Por lo tanto, entonces finalmente todo esto será igual a falso. Es decir, se realizará lo que esté aquí en el tercer argumento. Por eso es que se muestra el mensaje pagar entrada, como pueden ver, ¿no? En cambio, cuando yo le evalúo uno que dice ingreso libre, verifico acá, f es igual a f, verdadero. 31 es, en este caso, menor a 12, esto es falso. Tengo verdadero y un falso. En una función o, verdadero y falso es igual a verdadero. Por lo tanto, se debe mostrar el mensaje ingreso libre. Y es lo que se muestra a continuación, utilizando la función o. Y ahora me voy al siguiente ejercicio para utilizar esta vez la función i. Me voy aquí a la observación, escribo la función sí primero. Esta vez me voy a ayudar para poder introducir las condiciones de la función i. Es la nota y la condición. La función i, paréntesis, la prueba lógica, la nota, si la nota es mayor o igual a 15 y coloco punto y coma. La condición, tenemos una columna condición, es igual en este caso a aprobado. Pongo aquí entre doble comillas el texto de aprobado. Puedo colocarlo ahí mayúscula o minúscula, en este caso me va a dar también un resultado. Cierro doble comillas, cierro paréntesis para la función i. Entonces, todo esto es el primer argumento para la función sí. Todo esto es la prueba lógica, utilizando la función i en este caso. Si todo esto nos da como resultado verdadero, entonces si se cumple, se debe mostrar aquí el mensaje becado. Entre doble comillas, becado. Cierro doble comillas, ¿no? Caso contrario, si no, se debe mostrar el mensaje paga pensión, que va entre doble comillas, ¿no? Paga pensión. Cierro doble comillas y cierro finalmente la función sí, ¿no? Entonces aquí nos hemos ayudado de la función i para colocar dos condiciones, ¿no? En el primer argumento de la función sí. Todo esto vendría a ser la prueba lógica. Si todo esto se cumple, ¿no? Nos da como resultado verdadero, se mostrará el mensaje becado. Caso contrario, si nos da como resultado falso, no se cumple, se mostrará el mensaje paga pensión. Listo, le doy enter y ya tengo el resultado. Copio hacia abajo la fórmula, ya la tengo copiado y voy a evaluar uno. Becado, por ejemplo, acá. Pregunto acá, 19, para poder verificar la validación. 19 es menor, ¿no? 19 es mayor o igual, ¿no? Mayor o igual a 15, ¿no? En este caso es verdadero, ¿no? Luego tengo acá aprobado es igual a aprobado, eso es verdadero. Verdadero y verdadero, ¿no? En una función i, el resultado por supuesto es verdadero. Por lo tanto, si todo es verdadero, se muestra lo que aparece en el segundo argumento, es decir, la palabra becado. Como pueden ver, ¿no? Entonces en este caso acabamos de utilizar la función i, la función o, ¿no? Hacer un anidamiento dentro de la función sí.
Y estamos trabajando entonces el día de hoy de esta manera con las principales funciones lógicas. Y bueno, de esta manera entonces estamos llegando al fin de este video. Espero que te haya gustado el tema del día de hoy. Nos estamos viendo pronto. Muchas gracias a todos.